Si Dios te dio un ministerio o un don para abrir una célula, abrir una congregación, es bueno porque tenemos que predicar la palabra de Dios. Por eso dice en su palabra, la mía es mucha, pero el obrero poco. ¿Qué quiere decir? Mucho es el pueblo que está sediento, necesitado, pero son pocas las personas que se atreven a predicar la palabra. Pero si vamos a predicar un evangelio, prediquemos el evangelio de salvación. No prediquemos un evangelio. ¿Cuál evangelio? El de prosperidad. Si quieres tener prosperidad, trabaja. Porque el que no trabaja no come, dice la palabra de Dios. Una cosa es vivir por fe y otra cosa es trabajar. Vivir por fe es que Dios te va a sustentar. ¿Cómo? Cuando te pones a trabajar para Él, en prédica, te envías lugares a predicar la palabra de Dios. Como todos jornaleros dignos de su salario, Dios te bendiga, ¿no? Dios te va a sustentar. Otra cosa es que tú estés en tu casa esperanzado a que te den. Que no, por lo menos no ponen ni en tu casa a vender bolo. Son cosas diferentes. Otra cosa es que tú tienes que trabajar con el sudor de tu mano, con espina y cardo, llevará el pan, el sustento a la mesa de su hogar. Y cuando tú tienes que predicar la palabra de Dios, tú tienes que predicar un evangelio como está escrito, como pone el Espíritu Santo, a que tú comiences a predicar la palabra de Dios. No podemos predicar un evangelio a medias tintas. No es para el pueblo, es del pueblo, para que el pueblo se restaure. Cuando Pablo le escribió cuando en la segunda carta de Corintios, hay una específica, algo muy importante, y por medio de la palabra nos enseña y nos da también advertencia de los falsos predicadores. También nos advierte, como Corintio era una parte donde había dos puertos similares, donde el Imperio Romano tenía posesión de aquel lugar, pero una parte, si mal no me acuerdo, griega creo que era. Pero ahí Pablo predicó, levantó una iglesia. Pero llegó el momento que los mismos de la congregación comenzaron a rebelarse contra Pablo. Porque comenzaron a llegar personas a predicar, pero ya personas supuestamente que estaban preparadas, que eran personas que tenían títulos, y le pedían cartas a Pablo para, ¿por qué él tener la autoridad? O sea, le da un resumen para que entendamos. Pero Pablo le dice, la mejor carta de presentación es la iglesia que yo levanté, el pueblo que se ha levantado. Y eso es lo que se ha levantado aquí en estos tiempos. Tú, para tener una obra, tienen que verte, que las personas te vean, otros pastores que te unjan, que te pongan. Y así no quieren creer el llamado, lo que tú estás predicando. Porque se han levantado muchas personas, muchos predicadores a predicar un evangelio, no para salvar al pueblo de Dios, sino para ellos mismos enriquecerse. Están predicando un evangelio de Cristo, pero el evangelio de Cristo lo están transversando a la propia conveniencia de ellos. Pero Pablo nos enseña que tenemos que cuidarnos de aquellas personas. No ve que hay lobos vestidos de ovejas en la congregación. Pueden llegar personas que tú los invitas a predicar, pero tú los llegas con toda la forma, con cualquier método,
Pero muchas veces llegan con una intención ¿a qué? A predicar un evangelio para comenzarse a meter y a quitarte lo que Dios está poniendo en tu mano. Por eso vamos a dar lectura a la poderosa palabra de Dios en el segundo libro de Corintios, o en la segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. Todo lo que tengamos listo y con un amén nos ponemos sobre nuestros pies en reverencia a la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a la comunión de su Santo Espíritu. Triunfante en Cristo. Dice, más a Dios, gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en lo que se salvan, y en lo que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Dice, pues no somos como muchos que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablando en Cristo. Amado Dios Padre, te pido, Señor, en este momento que tomes control y dominio en tu palabra, en el mensaje y en la enseñanza, en todo lo que vamos a hacer, Señor. Unge mi labio, mi boca y mi garganta, dame sabiduría, ciencia y conocimiento para hablar y predicar tu santa y sagrada palabra, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, que sea la suya y más no la mía. Unge este pueblo, Señor, sus labios, sus oídos, su mente, su corazón, y que la palabra que tú vas a dar, Señor, sea un remanente fresco, Padre. Te pido, si tú me vas a exhortar, exhórtame en tu palabra, y así mismo al pueblo, Señor. Unge las redes sociales, a todos los hermanos que se van a conectar y se están conectando, Señor, que estas palabras lleguen y sean martillados, Señor, toda palabra sucia y vana que el enemigo quiera poner en su vida, Señor. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Tomemos asiento. Dice, falsificando la palabra de Dios, Pablo describe a los predicadores que están diluyendo las exigencias del evangelio con ánimo de lucro, aceptación y éxito. Eran talentosos y persuasivos, pero ocultaban su falta de sinceridad, codiciaban el dinero y deseaban las preeminencias. Muchas veces eso es lo que está pasando, sucediendo en estos tiempos. Porque se han levantado muchos predicadores, gloria a Dios por los que se están levantando y predicando el mensaje, y están predicando la palabra de salvación. Gloria a Dios para los que estamos levantando una obra en nombre de Dios. Gloria a Dios a los que están predicando en las calles, a los que van de casa en casa. Está bien, pero tenemos que tener un requisito muy importante para predicar y llevar el evangelio de salvación y de restauración. No podemos llevar un evangelio de prosperidad, porque si tú llevas un evangelio de prosperidad conforme a la comodidad del creyente, conforme a la persona que está predicando el mensaje, vamos a predicar un mensaje vacío. Pero estamos predicando la palabra de Dios, estamos predicando a Cristo, sí. Pero tengamos presente algo y nunca nos olvidemos y nunca perdamos que Satanás, que Dios lo reprenda, le tentó a Jesús con la palabra. Cuando viene el enemigo a meterse a tu vida, a quererte sacar de un lugar, a hacerte transversar, ¿qué te habla? Con la palabra.
Pero es palabra de Dios, sí, pero conforme al conocimiento del hombre, no a la voluntad de Dios. Cuando Pablo le escribió esta carta a los Corintios, la segunda carta, porque el pueblo se estaba rebeldizando, el pueblo ya estaba escuchando otras voces, estaban en desorden. Tanto en la primera como en la segunda, el pueblo estaba en desorden. Eso es lo que está sucediendo en las congregaciones de estos tiempos. Porque nos estamos enfocando en algo económico. Estamos viendo solamente en el dinero que vamos a obtener, pero no estamos viendo para para salvar y rescatar las almas que están perdidas. ¿Cuántas personas en estos momentos, en estos lugares, están necesitando de un mensaje, de una palabra? Pero no se la damos porque no los vemos dignos a ellos, pero le vamos a dar una palabra. ¿A quién? Al que tiene saco y corbata, que tiene buena posesión económica, que tiene buen negocio. A él le vamos a dar. Muchas personas están cuidando al que diezma más, al que ofrenda más, pero no al que no tiene. Porque ellos saben que el que más tiene, el que más te puede dar, es donde el que te va más a alimentar. Y estamos diciendo, vamos a arreglar la casa de Dios. Está bien, hay que arreglarla. Sí, hay que arreglarla, hay que poner lo que Dios nos ponga a hacerla. Pero tampoco no podemos ver a las ovejas para trasquilarle la lana y sacarla para nuestra propia conveniencia. Investigando, Pablo trabajaba. Él hacía esas velas de los barcos, hacía muchas cosas. Ahora, últimamente, ya el ministro no quiere trabajar. No quiere sudar para ganarse el dinero. Muchas veces muchas personas se están subiendo a los buses a predicar la palabra de Dios, sí, pero al final, ¿qué te están pidiendo? Una colaboración. ¿Cómo se llama eso? Prostituir el mensaje, prostituir la palabra de Dios. Todos jornaleros y dignos de su salario, sí, pero no veamos la palabra de Dios como algo conveniente. ¿Por qué te estoy diciendo? Porque me ha tocado ver en el bus que yo he andado predicando la palabra de Dios y al último recogiendo ofrenda. Es como que estamos prostituyendo el mensaje. Es muy diferente que alguien diga: varón, toma $1, toma una bendición porque tú estás trabajando para Dios. Porque Dios siempre nos recompensa en algo, en lo que hacemos para Él. Porque yo te digo, porque a mí me ha tocado palpar con mis propios ojos que terminando de una prédica a recoger dinero en un lugar, por educación y respeto no digo el lugar ni a la persona, pero Dios lo conoce, porque eso no es agradable. Es muy diferente que pidamos una colaboración para hacer una campaña, que pidamos una colaboración para levantar la obra de Dios, sí. Es muy diferente. Pero no lo vamos a hacer para nuestra propia conveniencia. Porque ya no estamos predicando ni trabajando para Dios, sino para nosotros mismos. Aquí en esta obra, gracias a Dios, hay personas que sí nos colaboran, nos dan bendición. Pero ellos son específicamente que nos dicen: tanto es para la obra y tanto para usted. Porque le nace de corazón. Humanamente uno quiere tocar puertas. Yo quiero tocar puertas para agrandar, para comenzar a construir más la iglesia, para hacer la puerta. Pero hay momentos que me detengo. ¿Por qué? Porque después uno va a tomar las cosas a otra forma. Todo Dios lo hace
conforme a la voluntad y al corazón de la persona. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice a quien bendice. Pero más no podemos dar un mensaje a prostituirnos. No podemos ver a un ministro que se está levantando de ponerle el pie para que se siga cayendo. No le podemos hablar bonito a un pueblo, a una grey, para que no se vaya, y sabemos que esa grey está cometiendo pecado. Porque lastimosamente más puede el dinero que tanto el amor hacia las almas. Recordemos algo, que Jesús, antes que venga a la tierra, Él estaba en su trono, está en toda su riqueza, en toda su majestad, en su plenitud. Porque Él es el dueño de la plata, del oro, de todos los materiales, de todos los minerales. Pero Él vino a la tierra. ¿A qué vino? A hacerse pobre, a hacerse humilde económicamente, porque más aún si la palabra de Dios no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Y si nos ponemos a imaginar, si Jesús no tenía ni a dónde recostar su cabeza, o sea, quiere decir, también pasaba hambre. Pero Él nos enseñó que bajo la pobreza, bajo lo que la economía que Él no tenía terrenalmente, tenía que predicar el mensaje de salvación, de restauración a todas las vidas, a todas las carnes, a todo el hombre, para que seamos libres por medio de su enseñanza. Si Él era pobre económicamente, a nosotros nos dio una riqueza en la salvación, y eso más nosotros no queremos apreciar la salvación. ¿Por qué? Porque más nos puede el dinero. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios? Un hombre no puede amar a dos amos, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Yo no puedo amar más al dinero y aborrecer a Dios. Tengo que amarlo a mi Dios, y Él me suplirá. No puedo pararme aquí en este lugar a predicar un mensaje para que la persona se sienta bien, se sienta cómoda. Tengo que predicar un mensaje para que la persona se sienta incómoda mejor. ¿Por qué? Porque en esa incomodidad ellos están entendiendo cuál es la salvación. Yo puedo ir de lugar en lugar, predicar, traer almas, a predicar un evangelio que una vez me lo predicaron. Llega a los pies del Señor, que tu vida se te arregló, te dará carro, te dará muchas cosas. A ilusionarlo. Se puede llenar la congregación, sí. Pero ¿de qué vale que yo tenga una congregación de 20, 30, 40 hermanos, 50? Pero si ellos no están verdaderamente por la palabra de Dios, sino que por lo que Dios les puede dar algo material, y yo viendo que ellos estén pecando, estén cometiendo adulterio, ¿usted cree que yo se lo voy a hacer subir aquí al púlpito? Como tengo que llenar la iglesia, tengo que permitir todo. Y cuando estemos delante de Dios, ¿qué cuenta le vamos a rendir? Prefiero tener 4 o 5, 3, pero que ellos sean verdaderamente servidores de la palabra de Dios. Que por medio de ellos van a ser testimonio de la palabra de Dios, y van a traer personas y se van a seguir adiestrando conforme a la palabra de Dios. Cuando se abrió esta hora comenzamos casi como con 15. Los primeros días, gloria a Dios, pero de ahí se han ido. Ya depende de ellos, no depende de mí, ni de Dios.
Porque nosotros tenemos que buscar la verdadera palabra de Dios, la salvación. Sino que a nosotros nos gusta que nos hablen palabras bonitas, que nos hablen palabras que nos van a endulzar. Si Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, pasó tantas barbaridades, fue perseguido, porque los fariseos lo perseguían, buscaban la forma, ¿para qué? Para asesinarlo. Los apóstoles, ¿cómo fueron aquellos hombres después de la muerte de Jesús? Después que resucitó Jesús y ascendió a los cielos. Ellos entregaron todo de sí y comenzaron a ir a lugares que ellos nunca pensaron de ir a predicar, pero ellos predicaban. ¿Qué predicaban? Un mensaje de salvación y restauración del hombre. Que a ellos no les importó perder su vida, porque ellos ya sabían que lo que le hicieron al maestro, a ellos también le podía y le iba a suceder. Porque él le dijo: por causa de mí serán vituperados, serán perseguidos, le dio ¿cómo podía ser? Mas ellos aceptaron, porque ellos sabían y entendieron que si su cuerpo sufría aquí en la tierra por predicar la palabra de salvación, más su alma se iba a gozar delante de la presencia de Dios. ¿De qué vale que nosotros nos disfrutemos nuestro cuerpo más que nuestra alma se pierda en el Seol? ¿De qué vale que tengamos buenos hermanos con buenos carros, con buenos dineros, pero si ellos se van a perder, ¿por qué lo vamos a permitir? Aquí no es por la comodidad de nadie, es por la incomodidad. El evangelio de Dios no es para que el hombre se acomode, es para que el hombre se incomode, para que pueda vivir realmente cómo es la palabra de Dios. El que escribió la carta, ¿quién era Saulo de Tarso? Pablo. Dios te bendiga, varón. Era un hombre que él dejó atrás muchas cosas también para predicar el mensaje. Un hombre que le tocó trabajar para sustentarse y para sustentar también. Claro que él también le daban, le colaboraban, pero él hacía, repartía el dinero con las demás iglesias que él estaba levantando. Pero en estos tiempos, si tu pastor no te ungió, tú no eres pastor. Si tu pastor no te abrió la obra, no es de Dios. No estoy señalando a nadie porque estoy en la presencia de Dios, pero es la realidad. Porque el púlpito no es para debatir ni para pelear con nadie. El púlpito es para predicar la palabra de salvación. Por eso es que en estos tiempos, estos púlpitos que se han hecho, se han corrompido, se han dañado, se han manchado. Porque se está dejando permitir muchas cosas, que muchas personas vengan estando en pecado, estando en su corazón aún maquinando rencor. Esto no es así. Este evangelio no es para la comodidad del cristiano, ni para tu comodidad, es para tu incomodidad. Porque Jesús, estando en la comodidad de su trono, vino a estar en la incomodidad de la tierra. Los apóstoles pudieron estar cómodos en su vida normal, como cualquier ser humano. Prefirieron la incomodidad de ir a predicar el evangelio. ¿Y quién somos nosotros para tener esa comodidad? Porque este mensaje, esta palabra es de salvación y restauración de cada uno de nosotros. Para que el hombre
no se pierda, más bien tenga vida eterna y vida en abundancia. Por eso es que nos habla que tenemos que tener mucho cuidado de los falsos predicadores, de las personas, esos lobos vestidos de oveja. Muchas personas ven esta congregación solamente con mi esposa, con mis hijos. La ven con las dos ancianas que se han venido. No viene por una porque está un poco delicada y la otra se ha ido a la medicina, a Guayaquil. Está viniendo otra sierva, no ha venido porque se le ha hecho largo el feriado, está recién llegando. Y piensan que esto no es de Dios, piensan que tengo que estar lleno para poder ser pastor. Porque ya me lo dijeron. Porque estamos viendo solamente a los ojos humanos, pero no vemos a los ojos espirituales. Porque si no le puedo enseñar a uno, ¿cómo le voy a enseñar a 100? El evangelio no es de correr. El evangelio es ir despacio, conforme a Dios que te esté administrando, a Dios que te esté guiando. Como yo siempre digo, yo no puedo ir a un hogar a arreglarlo si mi hogar está desordenado. No le puedo corregir a un muchacho que esté en desorden si yo no corrijo a mis propios hijos. Esto tenemos que primero comenzar desde casa y después tenemos que ir afuera. Porque vamos con toda la autoridad a reprender y a exhortar a una oveja, a un hermano que esté cometiendo un pecado. Pero aquí estamos al revés. El que está en pecado, en adulterio y fornicación, está corrigiendo a otros hermanos. Y estamos viendo las ovejas como algo monetario para enriquecerse. Por eso en sí la palabra de Dios, pues no somos con muchos que vendrán falsificando la palabra de Dios, sino que considerad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Cuando nosotros hacemos y falsificamos el mensaje, no estamos dando una buena palabra, son palabras vacías, palabras huecas. Es como que tú te compres un teléfono original y tenga una réplica. ¿Cuál va a tener mejor funcionamiento? No va a ser el original. Porque te va a costar, sí, pero vas a tener algo que te va a durar. Esta es la palabra de Dios. Porque también nos dice, mas Dios, gracia, la cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando tú te dejas llevar por la palabra de Dios, te dejas llevar por mismo el Espíritu Santo, tú vas a tener una forma muy diferente de hablar, una forma muy diferente de exhortar, de reprender el pecado. Y Dios te da toda la autoridad. Porque más el enemigo busque la forma de hacerte caer, de hacerte quedar en vergüenza, más Dios va a estar contigo. Y toda la palabra de Dios va a ser un olor fragante hacia la presencia de Dios, porque se está predicando un mensaje tal como tiene que estar escrito en la palabra de Dios. Y dice también, porque para Dios somos grato olor en Cristo, y en lo que se salva, y en lo que pierde, esto ciertamente olor a muerte para muerte. Cristo nos dio la vida, y si tú estás con Cristo, tú tienes un olor fragante a vida eterna, porque la palabra de Dios es vida, tanto para el alma como para el cuerpo.
y se regocija el espíritu. Mas si estamos en contra de la palabra de Dios, es muerte, tanto física como espiritualmente, que en cual tu alma será atormentada, será castigada por lo que le permitió hacer al cuerpo. Pero nadie te lo quiere decir. Nadie te habla realmente cuál es la consecuencia del pecado, qué es la consecuencia de vivir en pecado, o cuál es la bendición de hacer la obra de Dios, de vivir la palabra de Dios como tiene que ser. Porque vemos que solamente hay un mensaje a media tinta, a media agua. Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar un carro, un avión y todo. Gloria a Dios. Yo quiero un carro. Tengo un carro viejo que no tengo ni para arreglarlo, pero yo sé que Dios me va a dar para arreglar mi carro, porque por medio de ese vehículo, como los carros que he tenido en los caminos de Dios, han sido para servir en la obra. Y yo sé que Dios me va a dar para arreglar ese vehículo para la obra de Dios, pero tengo que ganarme la bendición. Pero todos ya escuchamos que nos sentamos. Como no viene, ahí viene algo. Cuando no te viene la bendición como tú quieres, lo trata de mentiroso a Dios y te vas. Todo tiene un esfuerzo, todo tiene un sacrificio. Más nosotros, más el hombre no quiere sacrificarse, más el hombre quiere estar patas arriba, rascándose la barriga a que le venga todo. Es muy diferente trabajar para Dios, porque Dios te paga el sustento, Dios te da, sí, porque te está enfocando en la obra de Dios. Te está enfocando que en el momento que te inviten a predicar, te está enfocando en el momento de ir a un lugar, y Dios te va a suplir las necesidades. Pero otra cosa es que tú estés esperanzado a que te dé, solamente acostado. Que ni por lo menos te pones le dice a tu esposa que ponga un letrero a decir se vende hielo, ni para eso. Porque todos queremos a que nos den. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sido transversada, la palabra de Dios ha sido adulterada. Porque muchos predicadores te están dando mensajes, pero a la conformidad tuya. Pero son hombres grandes, son de renombre, como así mismo llegaron aquellos hombres también en el tiempo de Pablo, unas personas de grandes reputaciones. Así están ahorita, porque el hombre se está fijando si el predicador es de los Estados Unidos, si es de Nueva York o de cualquier país, porque ese tiene la unción. Aunque te diga el predicador, el billete me habló, tienes que dar tanto para que Dios te bendiga. ¿Y quién te ha dicho que tengo que dar tanto para que Dios me bendiga? Tú tienes que darles lo que tiene, y lo que es de Dios tienes que darles. Porque nosotros no podemos sobornar a Dios, decirle yo le voy a dar 1000 para que me dé 10,000. Porque te lo dijeron. Aquí no es por lo que el hombre me dijo, es por lo que me dijo Dios. Si en mi corazón está de bendecir a alguien, lo bendeciré conforme a lo que Dios puso en mi corazón. Ustedes ven en las redes sociales grandes predicadores, cómo te hablan, cómo te envuelven, y así mismo eso se está tomando como algo que se lo está imitando también en las iglesias.
Mientras que el verdadero cristiano, el verdadero joven o la verdadera anciana que está verdaderamente escuchando la palabra de Dios, aunque no tiene, se lo está rechazando, se lo está haciendo a un lado, se busca la forma de que se vaya de la iglesia para seguir trayendo a las personas que verdaderamente te va a engordar, tanto a la barriga como a la economía. Y te vas a olvidar de a dónde te sacó Dios, de cómo comenzaste la nueva y la buena obra. Porque el enemigo trabaja de una forma que ni tú mismo te das cuenta realmente cómo él trabaja. Hay profetas que te dicen que son profetas, te van a profetizar, pero nunca te van a declarar el pecado. Y el que pecó ni se arrepiente por el mensaje. Y el que te está predicando verdaderamente, el que te está hablando de parte de Dios, ese es legalista, ese pastor, ese ministro, ese no sirve, porque un religioso es un legalista. Te comienzan a tildar, a señalar. Y comienzas. Es mejor ser señalado por la palabra que tú predicas antes que ser rechazado por Dios por llevar un evangelio no acorde de Él. Como testimonio, una vez salí bajándome del púlpito, me dijeron: tú no eres digno de predicar. Porque a muchas personas no les gusta la forma que Dios me permite a que yo predique su mensaje. Aquí no estoy al que le guste, aquí estoy a quien le gusta como yo predico, es a Dios. Y yo no puedo predicar un mensaje, no se puede predicar un mensaje, una palabra suave para que me inviten a predicar. No se puede llevar algo, agradarle al hombre para ser invitado solamente. Tengo que llevar un mensaje para salvar las almas, y el que me invitó, y el que no, gloria a Dios. Ya llevo 6 años ya mismo predicando la palabra de Dios. Y recién de un año atrás me están viendo predicar por las redes sociales. Hasta aquí yo no llamo a nadie para que me inviten a predicar. Porque cuando yo estuve en el cuartel me enseñaron que el soldado ni se presta ni se niega. Y esa palabra me llegó a la mente y la mantengo. Yo ni me presto ni me niego. Si hay alguien, gloria a Dios, y si no hay, gloria a Dios. Y el que me invitare, iré con el mensaje que tiene que ser. Porque ya estamos, hermanos, en los últimos tiempos. Ya estamos en los últimos momentos. Que la venida del Hijo del Hombre ya está cerca. Que Él ya viene por su grey, viene por su pueblo, viene por su iglesia. ¿Y qué cuenta le vamos a rendir a Él cuando estemos en la presencia de Dios? Ya es hora de despertar, ya es hora de levantarnos y verdaderamente de llevar este mensaje a las personas que tiene que llevarle y como tiene que ser. Porque en medio de la exhortación viene la palabra de consolación. Porque así es Dios. Dios no exhorta, pero al mismo tiempo nos consuela. Seguimos. Dice: a esto ciertamente olor a muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Ahí detengámonos nosotros. ¿Quién es suficiente para todo esto? Porque falta todavía de seguir. Falta. Porque ciertamente olor de muerte y para muerte es el pecado. Es taparle la caguetería al pecador. Si tú amas a tu pueblo, amas a tu rey verdaderamente, tienes que hablarle con palabras de autoridad, pero al mismo tiempo con una consolación. El que tiene verdaderamente amor por las ovejas, el quien te está hablando verdaderamente como es la palabra de Dios. Ese es el verdadero amor. Es como un padre cuando un hijo se porta malcriado. ¿Qué lo hace? Los corrige, le llama la atención. Es porque un padre ama a ese hijo. Porque un padre no le permite que ese hijo haga cosas más allá que no tiene que hacer. Ese es el amor de padre. El amor de padre no es que tú saques de tu bolsillo y le des la cualquier sinvergüenzada que quiera tu hijo para que se siga perdiendo. Porque un padre no puede comprar el amor a un hijo, ni tiene que comprarlo. Ni nosotros podemos comprarle nuestra salvación al Padre Eterno. Tenemos que ganarla sufriendo, llorando, gimiendo, buscando la forma como vivir exactamente la palabra de Dios. Ese es el verdadero amor que uno tiene que tener hacia el rendir y hacia vuestros hijos. Si Dios nos castiga, pero al mismo tiempo es la consolación. Cuando David cayó de la gracia de Dios, él se arrepintió ante Dios. El Señor lo castigó, lo exhortó, le dio hasta donde más le dolía. Pero él entendía que era por el pecado que había hecho. Pasó todo ese tiempo y nuevamente volvió a pecar. No ya en el mismo pecado, sino en qué? En desobediencia. ¿En qué forma? De censar al pueblo de Israel sin autorización de Dios. Pero más bien, Dios lo mandó, lo exhortó y lo puso a escoger. ¿Y él por qué cree que escogió a Dios? Porque él sabía que por medio de la exhortación venía la consolación. Porque si el hombre te exhorta, te mata. Porque muchas veces el cristiano mismo es homicida. Homicida no significa solamente que voy a quitarle, arrebatarle la vida a una persona. Homicida es cuando tú lo matas espiritualmente a una persona. Y el homicida no heredará el reino de Dios si no se arrepiente de su pecado. Cuando Pablo entendió verdaderamente quién era Jesús, cómo comenzó a llevar la vida de él, cómo comenzó a ver el tiempo, verdaderamente a hablarle. Pablo estuvo en un encuentro con Pedro, lo exhortó a Pedro. Y Pedro era de los primeros apóstoles. Porque Pablo llegó a entender que el verdadero evangelio se vivía con hechos y viviendo la palabra de Dios y hablando como tenía que hablar. Y más queremos llevar un evangelio suave. Ahorita el corazón del hombre se ha enfriado. ¿Qué estamos haciendo para eso? Lo que está pasando es que la iglesia se está levantando contra la iglesia. El pueblo se está levantando contra el pueblo. Porque tienes que ser el ministro de saco y corbata. Tienes que ser un ministro, predicar un mensaje restaurador, pero no de salvación.
En cambio, Pablo predicaba, exhortaba y al mismo tiempo consolaba a quien exhortaba por medio de las cartas, porque le hacía entender verdaderamente en qué estaban fallando. Por eso, mi hermano, lo invito a seguir buscando la palabra de Dios, a seguir predicando el mensaje como está verdaderamente escrito, no como el hombre quiere, sino como quiere Dios. Los púlpitos están subiendo lobos vestidos de oveja. Si viene mensaje que tú sientes que es mensaje solamente de prosperidad y todo, ten temor y pídele a Dios por el alma de esa persona que se arrepiente y comienza a predicar un mensaje como tiene que ser. Si tú ves que tu pastor está comenzando a irse con otro mensaje que ya no es de salvación ni restauración, pide por ese pastor, porque es el verdadero amor de una oveja hacia un ministro. No dejarlo que se siga perdiendo. Es el pastor, sí, pero tienes que hablarle para que él vea en qué se está equivocando. Con ayudarlo a levantar no significa que tú le estás faltando el respeto, le está mostrando el verdadero amor que tú tienes a tus líderes. Y te invito a seguir buscando, predicar la palabra de Dios como tiene que ser, escuchar el mensaje, porque ya estamos en los últimos tiempos. El corazón del hombre se está enfriando cada día más y más. ¿Y cómo podemos pelear con esto? Esta lucha no es contra carne ni sangre, como dice en el libro de Efesios capítulo 6 en adelante. Es contra potestades de las legiones celestes. ¿Qué quiere decir? Espiritual. Orar, pedir en oración cuando tú estás con tu congregación, un solo pueblo, solo sentir, unirte más con tus hermanos espirituales para que la oración tenga efecto ante Dios. Cuando descendió el Espíritu Santo, huyó a los apóstoles y a los 120, porque estaban en un solo sentir. Mientras que la iglesia esté dividida, ni los grillos de invierno van a brincar. Ecuador está pidiendo el avivamiento del Espíritu Santo. No viene hasta que el pueblo verdaderamente se una en un solo sentir. Ahí va a descender el avivamiento nuevamente. Porque el avivamiento del Espíritu Santo no va a descender en un pueblo dividido ni un pueblo corrupto. Tiene que estar un pueblo alabando, glorificando en espíritu y verdad a Dios. Este es el mensaje de parte de Dios. Apriésalo, apriétalo, acarícialo y valóralo. Y lo vamos a invitar a la nueva campaña que vamos a hacer, Dios mediante, en el mes de enero, febrero, marzo, en mayo, si Dios lo permite. De abril y mayo, Dios nos va a dar el día exacto para romper cadenas y ataduras del enemigo. Si la persona se quieren unir a este proyecto, bienvenido sea. Si nos quieren respaldar, bienvenido sea. Lo importante es predicar la palabra de Dios, y esta palabra tiene que llegar a los lugares que tiene que llegar, y romper a quien tiene que romper y liberar a quien tiene que liberar, porque es el momento de predicar el mensaje y unirnos como un pueblo que somos delante de Dios, como una familia, porque el cuerpo de Cristo es uno solo y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, y pongámonos sobre el mensaje, sobre nuestros pies. Amado Dios, Padre poderoso, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú me has hablado.
en tiempo y fuera de tiempo. Te pido, Señor, que esta palabra haya sido llegada a la mente y a los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que estas palabras retumben, rompa cadenas, ataduras y ligamentos. Señor, te pido y te doy gracias por lo que tú me has hablado y me has enseñado, que tengo que predicar tu mensaje, Señor, como tiene que ser. Y así mismo te pido que le hayas hablado a todos mis hermanos, que este mensaje y la palabra tiene que predicarse, Señor, tal como tal escrita, porque si amamos al pueblo, amamos a la grey, tenemos que hablarle, exhortarlo, Señor, para que deje el mal camino y busque, Señor, la nueva senda, Señor, para que busque verdaderamente tu palabra y lleguemos juntos como un pueblo, un solo cuerpo que es de Cristo a la patria celestial, para cantarle, alabarlo y glorificar, y así, Señor, vencer al enemigo de tanta crueldad que se está levantando contra el hombre, Señor. Mientras que esté el pueblo dividido, no podemos tener la victoria, pero sí la tenemos cuando nos unamos, porque tú estás delante de nosotros, guiándonos con tu palabra, tu mensaje y tu enseñanza, Señor. Bendice a todo el pueblo que está escuchando este mensaje, y los que van a escuchar el mensaje, Señor, también bendícelo mucho más. Amado Dios, vamos a salir de tu casa, pero más no de tu presencia, Señor. Resguárdanos con la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo a nuestros hogares. Amén y amén.